Hoy os traigo una pregunta. ¿Cuántas películas o series habéis visto en la que uno de los niños o niñas en los que aparece termina convirtiéndose en un asesino despiadado? Alguna que otra, ¿verdad? Pues ¿qué me diríais si en España os digo que hubo un caso de una niña de solo 12 años que acabó con la vida de varios de sus hermanos con solo 5 días de diferencia? Quedaos conmigo porque el caso de verdad que os va a apasionar y muchos de vosotros seguro que no teníais ni idea. Nos encontramos en el año 1965 en Murcia concretamente, por entonces básicamente una zona agrícola. En España estaba en el poder Franco después de una dura época de posguerra y el país trataba de avanzar. Os doy este contexto socioeconómico para que entendáis todo lo que ocurrió en este caso en concreto. Las familias de la década de los 60 poco se asemejan a las de la actualidad. Por aquel entonces ya sabéis que todos los miembros trataban de aportar, incluidos los más pequeños. Pues bien, con este panorama tenemos un ejemplo en la familia Martínez del Águila. Andrés era el padre, era albañil y trabajaba con sus hijos mayores. Estaba casado con Antonia, que se dedicaba a las tareas domésticas. La familia Martínez del Águila está compuesta por 12 miembros, los 2 padres y sus 10 hijos. Como os he dicho, los 2 hijos más mayores se dedicaban a la albañilería junto al padre. Los otros, aunque eran menores de edad, se consideraba por aquel entonces que tenían edad suficiente como para trabajar y aportaban a la familia haciendo ciertos recados, al igual que la madre. En esas circunstancias se encontraba nuestra protagonista, Piedad Martínez. Esta niña tenía apenas 12 años y prácticamente el peso de la familia cargaba sobre ella. Era la hermana más mayor y por tanto se encargaba de cuidar a sus 7 hermanos más pequeños. Además, tenía que encargarse de hacer las tareas domésticas y cuando podía se dedicaba a pulir piezas de motocicleta, con lo que daba un sueldo extra a la familia. Los únicos que no trabajaban eran sus 4 hermanos pequeños y porque tenían 5 años o menos. Y la terrible historia de esta familia arranca el 4 de diciembre de 1965. Ese día la hermana más pequeña de todas, que tenía apenas 9 meses, aparece sin vida. Al ver el cuerpo inerte de la pequeña llaman rápidamente al médico, que se desplaza hasta la casa familiar. Sin embargo, cuando llega solo puede certificar su muerte. Se determinó que la pequeña había muerto a causa de una meningitis, nada extraño, y por tanto no se abrió investigación alguna. Andrés y Antonia tienen que enfrentar una vez más la muerte de uno de sus hijos, y es que 5 años antes habían visto fallecer a uno de sus hijos con solo 2 meses a causa de una muerte súbita. Apenas tuvieron tiempo los padres de digerir esta dolorosa noticia, pues solo 5 días después de la pequeña María del Carmen, de solo 9 meses, el que aparece sin vida es Mariano, el niño de 2 años. Como en el caso anterior, se apunta a la meningitis como posible causa de su fallecimiento. Y, una vez más, 5 días después de esta trágica noticia de la muerte de Mariano de solo 2 años, la que aparece sin vida es esta vez Fuensanta, de 5 años. A partir de aquí los doctores empiezan a sospechar, ya no creen que la meningitis sea la que esté sesgando la vida de todos los miembros de la familia. De hecho, el doctor que acude a la llamada se niega a firmar el parte de defunción. Todas las miradas están posadas sobre los miembros de esa familia. El médico decidió mandar el informe de todo lo que había recogido en relación a esta última muerte, la de Fuensanta, a los juzgados para que investiguen qué está pasando. A la vez, la noticia salta a los medios de comunicación, que hablan de una enfermedad altamente contagiosa que puede estar quitándole la vida a los Martínez del Águila, por lo que los vecinos empiezan a tratar de evitar tanto a Antonia como a Andrés. Y mientras entre los vecinos crece el temor a infectarse, todos los miembros de la familia Martínez del Águila son ingresados en el hospital. Los médicos quieren saber si efectivamente es posible que se hayan contagiado, que hayan contraído algún virus. Les hacen múltiples pruebas y análisis a todos, pero todo está bien y por tanto terminan siendo dados de alta. Y así llegamos hasta el 4 de enero de 1966. Ha pasado exactamente un mes de la muerte de María del Carmen, la bebé de solo 9 meses, la primera que falleció de todos los hermanos, y este día en concreto muere otro más, Andrés, de solo 5 años. Los médicos no saben qué ocurre, pero ya está descartado que sufran ninguna enfermedad. Los 4 hermanos fallecidos hasta ahora tenían los mismos síntomas: fiebres, desmayos, convulsiones. Una vez más, los miembros que quedan con vida están en el foco.
La última de las muertes fue la gota que colmó el vaso. Con ese fallecimiento se pide a las autoridades que exhumen los cuerpos y se les hacen los debidos análisis en el anatómico forense. Las pruebas determinan que no hubo meningitis ninguna en los primeros casos que se trataron como tal. En sus cuerpos había restos de veneno. En un primer momento, tirando de lógica, los policías piensan en los padres, creen que han podido tratar de quitar la vida a sus hijos. Sin embargo, nada tenía que ver con la realidad. Uno de los investigadores termina topándose de bruces con la realidad cuando se da cuenta de que la angelical Piedad, la hermana de solo 12 años, ha sido la última que los ha visto a todos con vida, algo que le choca. El policía en cuestión decidió llevarse a Pilar a un ambiente distendido. Se fue con ella a un bar y mientras él se pidió un café, le pidió a la pequeña un vaso de leche. En un momento dado, cuando llevaban un tiempo de conversación, se sacó del bolsillo una bolsa con algo de cianuro. La niña lo vio y le pidió que no lo echara, le cogió de la mano y le dijo que parara, que aquello era veneno. Lejos de parar, el policía siguió y llegó a echar un poco en el vaso de leche, animando a Piedad a que bebiera. Ella seguía negando y dijo que no iba a beber aquello, y entonces el policía le preguntó si no quería tomarlo por miedo a que le pasara lo mismo que a sus hermanos. En ese momento la niña confiesa que sí, que ha sido ella la que ha acabado con la vida de todos los miembros de la familia que han muerto hasta el momento. A partir de ese momento, Piedad cuenta con pelos y señales lo que ocurrió. La chica de 12 años cuenta que a los 3 primeros hermanos los mató porque se lo pidió su madre, siempre según su versión, aunque sostiene que al último le quitó la vida movida por sus impulsos. Los policías ya tienen claro el modus operandi. Piedad aprovechaba que, como os he dicho al principio, limpiaba las piezas de la motocicleta para obtener un cloro que luego echaba en la leche de sus hermanos. Además, en esa mezcla metía también ratas, con lo que se aseguraba que murieran en apenas media hora. Los investigadores tratan de determinar si, como ha contado Piedad, su madre estaba al tanto de los crímenes. En aquel momento Antonia estaba embarazada, por lo que no es trasladada a la cárcel, sino que se la retiene en un hospital. La policía trata de determinar también si Andrés tuvo algún papel en esos crímenes y lo llevan al psiquiátrico. Tras un tiempo hablando con varios miembros de la familia, la policía ya no tiene ninguna duda de que Antonia y Andrés nada tenían que ver con aquellos crímenes, no sabían lo que estaba haciendo Piedad cuando se quedaba sola con los hermanos. De hecho, los padres jamás se recuperarían del dolor de que la pequeña Piedad sesgara la vida de 4 de los hermanos. ¿Y qué se sabe de Piedad? Lo último de lo que se tiene constancia es que fue ingresada en un centro psiquiátrico en el que llegó a dar varias versiones de lo ocurrido. Crónicas de la época sugieren que podría haber terminado en el monasterio de las Oblatas de Murcia por orden del Tribunal Tutelar de Menores. Sin embargo, se desconoce si ese efectivamente fue su destino. ¿Qué habrá sido de Pilar? ¿Seguirá con vida o murió en algún momento? De seguir viva, Piedad tendría ahora mismo 71 años.